Inauguramos mes de febrero, día 7 de este casi recién estrenado 2021. Y empezamos con un evangelio que es muy simpático, es muy cordial, es muy familiar, porque el Señor se encuentra, dice aquí, con Santiago y Juan y va a casa de Simón y Andrés. Y se va a encontrar con un hecho muy curioso. Me parece que haya querido el Espíritu Santo que llegue hasta nosotros este milagro, porque va a hacer un milagro el Señor. Tiene su significado, yo creo que importante. Dice a continuación: la suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Este es un poco el punto de arranque para este comentario del Evangelio, que realmente curar a la suegra. Alguien ha dicho, un poco en broma, que fijaros cómo hay que amar a todo el mundo. Ama a la suegra, le quita la fiebre. Bueno, es una pequeña broma, pero a lo que voy más de fondo es que el Señor es un Señor familiar. Él hace grandes milagros, las tempestades, un paralítico que no puede andar, un ciego, varios ciegos que salen allí que les devuelve la vista. Son milagros que podríamos decir, hombre, es importante, pero hay otros que nos están queriendo decir otra cosa, aparte del milagro en sí mismo. ¿Quién si no tuviera poder para calmar una tempestad en la que casi nos ahogamos? ¿Quién si ve a un niño, una niña que ha muerto, no intenta resucitarla si tuviera ese poder? Pero hay otras cosas como esta, como las bodas de Caná, convertir el agua al vino. Si no hubiera vino y se ha acabado, lo que le dice la Virgen, se les ha acabado el vino. Y a ti y a mí, ¿qué nos va, mujer?, le contesta el Señor. Pero enseguida la Virgen, siempre intercesora, dirá, haced lo que os diga, que él sabe, ¿no? Y uno podría decir, hombre, no hace falta, si no hay vino, pues no hay vino. Bueno, y también en la línea de la broma diríamos, hombre, si hay una boda sin vino, eso no es boda ni es nada. Seguimos un poco en este tono. Pero quiero decir, es un Mesías familiar, es un Mesías de casa, de que soluciona problemas domésticos. Yo quisiera con esto llevar a un pequeño propósito, que tengamos en nuestras casas esas imágenes de la Virgen en la pared colgada, un cuadro o un crucifijo, o en la mesita de noche. Dios está en casa, en mi casa, no solo en la iglesia, claro, en el templo, por supuesto, en la sagrada forma, y ya de un modo real, presente, auténtico, sacramental, pero esa presencia de Dios que nos ayude el hecho de verlo por la casa. O, por ejemplo, las fotografías de la comunión es un sacramento, de cuando uno era pequeña, o tu hija o tu nieta. Tenemos allí la fotografía de la nieta, de la hija, la fotografía de la boda de los padres de esa familia, que nos sirvan a ver cómo el matrimonio es otro sacramento. El día del bautizo, estamos con fotos que podríamos ver y que nos están recordando que Dios está presente en nuestra vida. Además, desde el nacimiento, el bautismo, hasta la muerte, que ahí nos hacen fotos, ¿verdad?, cuando uno está recibiendo la unción de los enfermos. Bueno, a lo mejor sí, porque es un recuerdo probablemente último de nuestros familiares más queridos. Te digo esto porque después, a continuación, fíjate, además, cuando uno hay presencia de Dios hay una consecuencia inmediata. Cuando uno está cerca del Señor, como la suegra de Pedro, hay una cosa inmediata que es, y se puso a servirles. Es verdad, cuando estamos cerca del Señor nos sale ese espíritu de servicio. No es lo contrario del egoísmo, ¿eh? El que está lejos de Dios solamente se busca a sí mismo. Su Dios es el vientre, dirá San Pablo. Su Dios es su concupiscencia. Lo único que quiere es aquello que satisface los sentidos, el estómago. Cuando uno está cerca, sirve a los demás, sirve al Señor, porque además dice, y se puso a servirles, no dice, y se puso al Señor a servirle, y se puso allí de rodillas, como agradecidísima. A todos, servirles a todos, porque está Dios con nosotros en casa, porque es muy familiar. Y allí dice que a continuación curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Empieza a hacer lo que Él es más importante. Nos está diciendo en este primer domingo de febrero, que lo importante es
alejar al demonio. Tener a Jesús en casa, alejar al demonio. Echaba demonios, entra, cura a la suegra, le importan nuestras cosas de la familia, como te decía, de las bodas de Caná, de las cosas familiares, las cosas de casa. Y a los demonios fuera, esos demonios que son el mundo demonio y carne, el mundo del demonio y la carne, que son los que nos acosan para evitar que consigamos el fin para el que hemos nacido, que es estar con Dios. Primero aquí en casa, cada uno en la suya y Dios en la de todos, como se dice, y también para cuando nos encontremos cara a cara con Él y nos diga, pasa, entra en el gozo de tu Señor, porque fuiste fiel en lo poco. Y entonces aquí se produce otra cosa curiosa, y es que entonces la gente, dice aquí a continuación el Evangelio, se amontonaban porque querían estar con Él, querían ser curados, y entonces el Señor está haciéndolo, pero hay un momento que pasa un hecho que nos vuelve a poner las cosas en el fin de nuestra vida. El Señor es constante. Cuando uno lee el Evangelio es constante, como el Señor enseguida reconduce las cosas. Porque fíjate lo que le dice Simón y sus compañeros fueron en su busca, le encontraron y le dijeron, Señor, todo el mundo te busca. Y mira la respuesta que da el Señor, reconducción a la vida nuestra. El Señor responde, vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, porque yo para eso he venido. A veces confundimos a la Iglesia con una ONG que viene a hacer milagros, ¿no? Va a África, va a países subdesarrollados donde es necesario abrir un pozo, y entonces misioneros, religiosas, hombres laicos, cada vez más, gracias a Dios, también se van a tierras a poner a Cristo en la vida de esos hombres. Pero es peligroso que nosotros sin querer nos dedicáramos más a las cosas concretas, económicas. Y Cáritas, Dios mío, cuánta gente, y desde aquí, aunque yo no soy quien para decirlo porque no tengo ninguna representación en Cáritas, cuántas gracias tenemos que dar, porque gracias a esa institución que es la Iglesia, también se distribuyen, se hace llegar a gente necesitada tanta ropa, tanta comida, esto, ¿cómo se llama? Lo de los almacenes de alimentos, bueno, todo eso es una maravilla, pero no hay que olvidar que yo para lo que he venido es para salvar a las almas, también los cuerpos. Y vamos a la Iglesia, que es madre, como una madre, sí, quiere que sus hijos estén sanos, que coman, que vistan, pero lo más importante también, no nos engañemos, es, a ver, vamos a rezar esta noche, vamos a rezar una parte del rosario, y ahí está Dios. Yo con esto querría terminar porque me parece que el Señor está reconduciéndonos en este trocito del Evangelio, quizá tan corto, como el Señor es casero, el Señor es de casa, el Señor le gusta estar con sus amigos, con la suegra, con el marido, con la mujer, con los hijos, en las bodas, en los bautizos. Ahí está el Señor, que no nos quedemos solo con el niño recién nacido, con el matrimonio, con la primera comunión, con el que ha tomado la comunión. Han recibido a Cristo. Y tengámoslo en casa, y tengámoslo también sabiendo que no nos podemos desviar del fin de nuestra vida, que es estar con Dios eternamente en el cielo.